Una vez más es un gran honor hoy poder estar nuevamente aquí en la academia dando estos pasos de vida tan importantes. Y hoy vamos a hablar sobre ese otro paso también importante que tú tienes que aprender, que tú tienes que dar y que también tienes que conocer. Hoy vamos a hablar sobre dos aspectos importantes que son necesarios conocer para que no seamos engañados o para que andemos nosotros en la vida sin ninguna esperanza. Hoy vamos a hablar sobre la doctrina de los últimos tiempos. En esta doctrina pues vamos a hablar acerca sobre la resurrección de los muertos y también vamos a hablar sobre el asunto del juicio eterno. Y vamos a poder darnos cuenta cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que tener este conocimiento. Más ahora que la situación de este mundo está muy complicada. Y no solo eso, sino que también nosotros tenemos que saber qué es lo que hay después de esta vida. Porque sin eso pues va a ser muy complicado y muy difícil servirle a Dios y además de eso vivir en esta vida. Así que vamos a comenzar. Refiriéndonos sobre a la doctrina de los últimos tiempos, vamos a darnos cuenta que esta doctrina es muy importante porque la resurrección es la clave de la vida cristiana. Si nosotros no tenemos clara la resurrección, nuestra vida va a ser por gusto. Todo lo que tú hagas en esta vida, todo lo que tú te esfuerces, todo venir a la iglesia va a ser por gusto, cantarle a Dios, servirle va a ser por gusto. Si en ti no hay una esperanza importante en tu corazón, y esta esperanza te la da la resurrección de los muertos. Definitivamente nuestra fe está anclada a esto. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios 15, 20 al 22, que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, nos damos cuenta que la resurrección de Jesús está ligada a nuestra resurrección. La Biblia dice esto, que si nosotros tenemos la certeza que Jesús resucitó, entonces vamos a poder estar seguros que nosotros también un día lo vamos a hacer también. Y nos advierte también esta doctrina acerca que nosotros tengamos cuidado si nosotros no la tomamos en cuenta, la despreciamos o simplemente no creemos en la resurrección de los muertos. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 15, también en ese capítulo 15, solo que en los versos 16 al 18 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Mira lo que dice: aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo pues perecieron. O sea, ellos ya no tienen esperanza. Y yo creo que la doctrina de la resurrección nos hace ver que nosotros también tenemos que decidir qué vamos a creer a la hora de perder un ser querido. Yo creo que es uno de los golpes más duros emocionales para nosotros. Mucha gente le afecta mucho. Hay gente que se tira al vicio. Hay gente que también, ¿verdad?, se muere después de que fallece su ser querido. Es una situación muy complicada y muy tremenda. Y yo creo que los cristianos la padecemos, pero yo creo que es porque hemos perdido nosotros de vista
el hecho de que nosotros no solo tenemos esta vida para vivir, sino hay una vida eterna, que la muerte solamente es una transición para poder ser resucitados. Porque el que muere, déjame decirte, porque dice, en la Biblia habla de los que duermen, y eso da la idea de que alguien que muere está durmiendo, está esperando que el Señor Jesús venga, para que entonces suceda algo sobrenatural, que es la resurrección de los muertos. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Mira, hay algunas razones por las cuales es necesario prepararnos y estudiar esta doctrina. En primer lugar, la resurrección de hablar o conocer sobre la resurrección de Jesús es importante. Es tan importante como creer en Jesús y aceptarlo y ser perdonado de nuestros pecados. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, mira, tenemos que creer también en la resurrección, seremos salvos. También la palabra del Señor nos dice que la resurrección es la esperanza de todo cristiano. En Romanos 8:23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Si tú supieras también que la resurrección es la meta de todo cristiano. La meta del cristiano no es vivir en esta tierra, sino resucitar para poder estar en el cielo con el Señor. Lo que estamos viviendo en esta tierra será pasajero, el tiempo de vida que tengamos, y es para que cumplamos con un propósito y una misión en nuestra vida, en ese lapso de tiempo que se llama vida, ¿verdad? Pero nuestra existencia es eterna y será con Jesús, ¿verdad? En Filipenses 3:11 dice que la meta de todo cristiano, ¿verdad? Es estar con Cristo, ¿verdad? También la idea de que va a haber una resurrección es una verdad que nos inspira a vivir una vida de santidad. Porque si no hubiera resurrección de los muertos, entonces no nos va a importar la manera de cómo vamos a vivir. Porque al fin y al cabo, pues si todo se acaba en esta vida, si al morir ya no hay nada más, entonces pues podemos vivir como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra en 1 Corintios 15:32. Dice: si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, démosle rienda suelta a nuestra vida, vivamos pues como nosotros querramos, ¿verdad? Pero también hablar de la resurrección es una verdad que inspira a aquel que no conoce a Dios, a aquel que no conoce, ¿verdad? Que no conoce a Dios como su Señor. Así que definitivamente la resurrección es una doctrina clave e importante, tanto así que desde el principio de los primeros cristianos recibió una dura resistencia, ¿verdad? Para creer que Jesús no había resucitado, que se habían robado el cuerpo, que era una mentira y tantas cosas por aquí y por allá. Pero definitivamente si nosotros creemos en la resurrección de Jesús, vamos a poder tener una certeza clara en nuestras vidas. Pero si hablamos de resurrección es porque las personas ya han muerto. Y tenemos que hablar un poco acerca sobre la muerte de la humanidad. ¿Tú sabías que Dios le advirtió a Adán de que no comiera del fruto de ese árbol del bien y del mal, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal, porque podía morir? Eso está en Génesis 2:17. Jesús le dice: el día que si tú comes de ese fruto, vas a morir. Entonces había una advertencia, y el resultado fue que tú lo sabes, ¿verdad? Adán comió de esa fruta, y como resultado, todos los que son descendientes de Adán, todos los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta nosotros, traemos una herencia, ¿verdad? De pecado, una sentencia de muerte.
en nosotros, ¿verdad? Que ha sido trasladada, ¿verdad? Genéticamente y espiritualmente a toda la humanidad. Eso, ¿verdad? Es esa sentencia que Dios le dio a Adán, fue lo que permite que este cuerpo se vaya degradando con los años, perdiendo sus fuerzas, sus habilidades, que se vaya destruyendo poco a poco hasta que un día deje de funcionar y muera. Esa es la consecuencia de esa sentencia que Dios le dio a Adán. Pero para eso Dios envió a Jesucristo, para que Él viniera a redimir al hombre de ese problema que tenía, porque no solamente era la muerte física, la degradación física, sino también espiritual, porque esas dos cosas murieron cuando murieron con Adán, ¿verdad? Adán tenía las dos cosas, tenía vida y también tenía vida espiritual y vida física, pero con ese pecado y la sentencia, pues perdió las dos. Y con Jesús, pues ya no recuperamos la vida física, ¿verdad? Todos vamos a morir, pero sí se recupera la vida espiritual, la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, hablando, eso es en asunto de la muerte. Entonces, si nosotros ahora hablamos sobre la resurrección, nos vamos a dar cuenta que todos los seres humanos vamos a resucitar. Dice que seremos resucitados, vueltos a la vida, para ser juzgados, ¿verdad? Y entonces, de una manera sobrenatural y de una manera maravillosa, seremos vivificados, seremos despertados, y eso lo haremos con un cuerpo distinto al que nosotros tenemos, ¿verdad? Y lo haremos para presentarnos delante de Dios, delante de su trono, para recibir un juicio. En 1 Corintios 15:22 dice: en Adán todos mueren, y esto es en toda la raza humana. Por tanto, todos serán vivificados. Unos serán vivificados para gloria y otros para vergüenza, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña de que todos vamos a resucitar, unos para un juicio de vida y otros para un juicio de muerte. Vamos a hablar acerca sobre la resurrección de los creyentes. Serán en momentos diferentes. No, el juicio no será juntos de los justos e injustos, o los buenos y malos, o los que están en Cristo. No serán en el mismo momento. Serán en diferente situación. Y eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, justo antes de que, ¿verdad? De los que están vivos o los que estemos vivos, primero Dios, solo seremos transformados de este cuerpo que se descompone, recibiremos el cuerpo. El mismo cuerpo será una transformación, pero recibiremos el mismo cuerpo que van a recibir aquellos que han muerto y que serán resucitados, ¿verdad? Así que en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y eso es lo que yo he visto mucho. Los cristianos pierden la esperanza y creen que sus familiares que han muerto, sus seres amados, ¿verdad? Ya los perdieron y se les olvida que hay una esperanza. Y resultamos actuando, comportándonos y viviendo como aquellas personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Pero no, la verdad es esta: todos vamos a resucitar, ¿verdad? Si morimos, vamos a resucitar. Si estamos con vida cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, ¿verdad? Pero todos juntos, los que creemos en Cristo, seremos llevados
al Señor con un cuerpo distinto. Y este cuerpo será como el cuerpo que tenía el Señor Jesús cuando Él resucitó. Ahí en Juan 21, 4-6, ahí nos habla de cómo, de la situación, ¿verdad? De cómo lo vieron sus discípulos cuando Él resucitó. Y con ese cuerpo con el que nosotros resucitemos, seremos pues llevados al cielo. Y ahorita te voy a presentar aquí de este lado, aquí te voy a presentar una lista, ¿verdad?, de las características de ese cuerpo. Y yo creo que también en tu manual lo vas a poder tener y vas a poder ver ahí las citas bíblicas en donde se encuentran, ¿verdad?, estas características de este cuerpo, que se manifiesta como un cuerpo incorruptible, o sea, ya no se va a enfermar, ya no se va a degradar, ¿verdad? Es un cuerpo glorificado, o sea, distinto a este cuerpo físico que nosotros tenemos. Es un cuerpo lleno de poder, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo que ya no va a pasar por la muerte, pero gloriosamente será un cuerpo de carne y hueso, de carne y hueso, pero distinto, porque lo que hace que este cuerpo de carne y hueso se descomponga es el pecado. Pero con la resurrección que recibamos después de haber aceptado a Jesús en esta vida, recibiremos un cuerpo muy parecido a este, pero, ¿verdad?, con todas las mejoras y todas las características que nosotros tal vez siempre hemos deseado aquí. Ya no vamos a cansar, ya no vamos a enfermarnos, ya no vamos a sufrir, ya los dolores se van a ir, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué va a suceder con los que no conocen a Dios? Con los malos. En la Biblia se habla sobre los impíos. Los impíos son los que no han tenido temor de Dios, los que no han deseado permitirle a Dios que Él sea su rey y su Señor, los que no han rendido su vida. Bueno, en Juan 5:28 dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo se levantarán a resurrección de condenación. Entonces, ¿cuál es el destino de los impíos? El destino de los que no creyeron en Jesús y mueren así, o en el momento del que Cristo venga, ¿verdad?, no han creído en Jesús, el destino será el infierno, irremediablemente, ¿verdad? Hablando de que es un lugar de tormento eterno, ¿verdad?, por siempre. Y las personas que no hayan aceptado a Jesús, ¿verdad?, van a resucitar justamente hasta el final de los 1000 años en los cuales vamos a reinar con Jesús en esta tierra, lo que se conoce como el milenio. O sea que los que murieron en Jesús van a tener que dormir otro poquito de tiempo hasta que, ¿verdad?, sean levantados y se dé la orden de que sean resucitados, pero para definir su destino final. ¿Qué cuerpo van a tener las personas que van a resucitar para ese juicio de malos y de pecadores? Bueno, también tendrá un cuerpo con las mismas características que de los cristianos y de los hijos de Dios, pero este cuerpo estará hecho y destinado para el castigo eterno, ¿verdad? O sea que no va a ser un cuerpo que va a estar preparado, diseñado para vivir eternamente, sino este será un cuerpo para el castigo eterno. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de una doctrina real, porque Jesús resucitó, y por eso creemos nosotros que vamos a resucitar. Por eso se te enseñó sobre la Cena del Señor o la Santa Cena, porque con ese evento recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, nos perdonó de nuestros pecados, recordamos que Él vendrá nuevamente por su iglesia y que Él nos resucitará. Eso lo recordamos para mantener firme nuestra fe y nuestra esperanza de que esto va a pasar. ¿Y qué va a suceder si nuestro familiar, un amigo nuestro, alguien
cercano de los que estamos aquí fallece, si está en Cristo, vamos, aunque nos duela en nuestro corazón no verlo, aunque nos haga falta, aunque deje un vacío, vamos a tener la esperanza y la confianza de que muy pronto lo veremos. Cuando resucitemos, vamos a conocernos, vamos a identificarnos, vamos a poder volvernos a ver, y no solo nos vamos a volver a ver, vamos a vivir una eternidad juntos, y eso es también lo más importante. Ahora pasemos al otro punto también necesario, importante de esto, porque después de la resurrección viene el juicio eterno. Y vamos a darnos cuenta, como ya lo mencionamos, que cuando hablemos del juicio estamos hablando de dos eventos distintos, ¿verdad? En sus consecuencias. Habrá un juicio histórico, ¿verdad? O temporal, que no es completo, y el otro que es el llamado eterno. O sea, hay un juicio, ¿verdad?, que conocemos aquí en la tierra. Por eso cuando a veces no se hace justicia aquí en la tierra, dice, ay, pero hay un Dios, ¿verdad? Hay un juicio eterno, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, en el juicio que se vive aquí en la tierra, no todo pecado, no toda maldad recibe el castigo justo, ¿verdad? Pero en el juicio de Dios será, como Dios, como juez justo, va a ser un juicio justo. Todos los hombres tendremos que entregar cuentas a Dios de nuestros hechos, sean buenos o sean malos, y ahí, ¿verdad?, seremos confrontados con las consecuencias de nuestras decisiones, y como consecuencia tendremos que pasar por este juicio eterno. Entonces el juicio temporal, el juicio que pasamos nosotros aquí en la tierra, nos hace recordar que tenemos un juicio eterno al cual tenemos nosotros que enfrentar. Entonces, cuando hablamos del juicio eterno, estamos hablando de que el resultado o las consecuencias de este juicio, ¿verdad?, son eternas. Habrán implicaciones eternas, habrán decisiones eternas. ¿Por qué? Porque habrán dos juicios eternos, uno para los impíos y otro para los justos. Entonces, las implicaciones o las decisiones que se tomen aquí van a ser eternas, solo que unos para vida y otros para muerte, unos para alegría eterna y otros para castigo eterno. ¿Cuáles son las bases del juicio eterno? Bueno, en primer lugar, las bases es que el Padre tiene autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque él es creador, y como creador Él es dueño, y como dueño Él puede juzgar, ¿verdad? Y se tiene que reconocer algo: Dios es un Dios justo, un juez justo. Lo segundo es que el Padre entrega la oportunidad de juicio a su Hijo, porque lo ama tanto, porque Él dio la vida por nosotros. Él fue el que pagó, entonces Jesús es el que va a juzgar, y el Hijo va a, como tercer base de este juicio eterno, es que el Hijo va a realizar ese juicio en base a la palabra del Señor. Vamos a ver cuáles son los principios en los cuales Dios se va a basar para poder juzgar, para poder hacer un juicio eterno. Y se revelan 5 principios. Todo esto tú lo vas a revisar en tu manual. Ahí están los versículos que tú puedes investigar, pero te es necesario mencionarlo. En primer lugar, el primer principio es que el juicio será conforme a la verdad, no sobre cosas falsas, sobre mentiras, sobre suposiciones. No, será conforme a la verdad. Segundo, no seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de la justicia, sino a lo que practicamos de la justicia. Por eso es que es tan importante no solo conocer de la palabra, sino que nosotros la pongamos en práctica. Tercero, nuestras vidas se van a presentar delante de Dios como libros abiertos. Nada va a quedar oculto, ¿verdad? Todo va a salir a la luz allí. Número 4, todas nuestras obras, buenas y malas, todos los secretos de nuestro corazón y todo el conocimiento y la luz espiritual que tengamos, todo va a salir a luz y será grabado en los libros eternos de Dios. Y número 5, solamente la sangre de Cristo es la única que puede borrar las obras malas. Pero eso, en el juicio ya no va a haber tiempo para eso.
El tiempo es ahora. Que la sangre de Cristo sea la que borre ahorita. Que el día del juicio llevemos la marca del Hijo de Dios para que nuestro juicio no sea el juicio con los impíos, sino sea el juicio con los justos. Vamos a hablar ahora sobre el juicio de los creyentes. Y cuando hablamos del juicio de los creyentes, tenemos nosotros que recordar los padecimientos de sufrimiento y muerte que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra confianza y nuestra aceptación de lo que Jesús tuvo que pasar por nosotros va a determinar, ¿verdad?, a qué juicio nos vamos nosotros a enfrentar. Hay personas que dicen, ay, que Dios me mande a donde Él quiera. No, es que Dios no va a elegir a ti, Marín, o tú sí, tú no. Tú me caes bien, vas a ir al cielo, tú me caes mal, tú vas a ir al infierno. No, esa no es la base, ¿verdad? Sino el hecho de qué decisiones nosotros hemos tomado. Entonces, vamos a ver ahora algunos principios sobre el juicio eterno de los creyentes. Y es en primer lugar, es que Jesús pagó por nuestros pecados. Él, su muerte en la cruz hizo posible que ahora nuestras vidas estén salvadas por la obra de Jesús. Jesús fue entregado como un cordero, ¿verdad?, para que muriera para borrar nuestros pecados. Número 3, el humillarse y el arrepentirse es lo que produce el perdón de los pecados. No ir a la iglesia, no ignorar lo que se ha pasado, sino que la humillación y el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Otro aspecto importante a considerar es que no todos los hombres van a aceptar el perdón de sus pecados, lamentablemente, ¿verdad? Y ojalá eso no suceda en ti, que tú siempre lo mantengas y lo sostengas, y que tú sepas que la vida da muchas vueltas. Tú vas a enfrentar situaciones complicadas y que tú no vayas a cambiar de opinión de aquí a algunos años. Que de unos años para acá tú digas, mejor ya no sigo, ya Jesús ya se tardó, no creo que venga, o te interesen otras cosas y otras maneras que haga que tú pierdas esa relación con el Señor, ¿verdad? Número 5, aceptar la salvación que Jesús nos ofrece hace que nosotros seamos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? El libro de la vida está compuesto por los nombres de todas las personas que han aceptado a Jesús como su Salvador. 6, es una decisión personal de cada persona recibir ese regalo de la salvación, y ese regalo solo se les otorga a quienes reciben a Jesús como su Salvador. Y 7, al morir ya se decide todo. No se decide antes, es en el momento de la muerte. Si el que en el momento de la muerte muere en Cristo, ya está decidido su futuro. Si al momento de morir la persona no aceptó a Jesús, ahí es donde se decide su futuro y a dónde serán dirigidas las personas. Tenemos que hablar acerca sobre un concepto que se menciona en la Biblia, y es el tribunal de Cristo. Cuando hablamos de tribunal, estamos hablando de una sala donde el Señor Jesús se sienta a juzgar. Y la palabra del Señor dice que todos los seres humanos, todos nos presentaremos ahí para entregar cuentas, y eso lo haremos, ¿verdad?, porque nos haremos presentes en ese tribunal de Cristo para que el Señor, para entregar cuentas y el Señor nos juzgue, ¿verdad? Los creyentes tenemos que pasar por ese juicio, pero será un juicio para bien, donde seremos reconocidos, donde seremos aplaudidos, donde se nos va a dar la bienvenida a la presencia del Señor, y todos nos vamos a presentar en ese tribunal, ¿verdad?, para recibir las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿verdad?, sea bueno o sea malo. Y los que han hecho lo bueno, los que hemos hecho lo bueno, recibiremos recompensas. También los malos también recibirán una recompensa. No les va a gustar eternamente, no les va a gustar, pero
hubo un tiempo, una decisión, nadie se va a presentar delante del Señor. Si a mí no me avisaron, no supe, las personas que se presenten ahí fue porque un día se les presentó y dijeron no gracias, ¿verdad? Entonces el tribunal de Cristo va a ser el lugar donde nos vamos a presentar, donde entregaremos cuentas y seremos juzgados. Y ahí mismo también se nos dirá que se presentarán nuestras obras y nuestras obras serán probadas por fuego, y eso lo dice en 1 Corintios 3 del 11 al 15, donde el apóstol Pablo dice que nuestras obras serán probadas con fuego, las que se sostengan y se mantengan en medio del fuego, que son las de oro, plata, piedras preciosas y otras. Dice, entonces recibirán una recompensa, pero habrán obras, ¿verdad?, que serán hechas con materiales que el fuego las consumirá, como la madera, ¿verdad?, la hojarasca y otras cosas muy sencillas. O sea que van a haber obras que nosotros hagamos pues muy simplonas, pero habrán otras obras que serán más dedicadas y que el Señor valorará más. Tenemos que aprender nosotros a ver cuáles son las obras que nos va a recompensar para que nosotros pues nos pongamos a hacerlas. Y dice la Biblia que aunque eso no va a definir nuestra salvación, ¿verdad?, pero sí va a haber una pérdida ahí, dice el Señor. Vamos a saber, ¿verdad?, cuáles son las formas o las maneras en las cuales el Señor va a hacer para probar nuestras obras, ¿verdad? ¿Cómo se va a saber que nuestras obras son buenas, van a permanecer y no se van a quemar? Bueno, en primer lugar, las obras serán probadas por el fuego de las intenciones del corazón. ¿Cuál fue la intención de haber hecho esto, de haber hecho aquello? ¿Cuál fue la intención por la cual tú estás aquí en la academia? ¿Cuál es la intención? ¿Estás quedando bien con alguien? ¿Quieres impresionar a alguien? ¿Quieres demostrarle a alguien más? ¿O quieres demostrarte algo a ti? Las intenciones del corazón serán sacadas a luz allí en ese momento. Y eso va a depender que tus obras sean de madera, hojarasca o de oro, plata y piedras preciosas, por ejemplo. Otro es la obediencia. Si esas obras las hicimos porque el Señor nos pidió que obedeciéramos o fue algo pues muy particular de nosotros. Y por último, qué tan eficientes fueron, qué tan eficaz, podemos decir, qué tanta efectividad tuvo eso que nosotros hicimos. No solamente es hacer algo y ya, sino que tenemos que procurar que sean efectivas, porque si se habla de ganar almas, pues tenemos que ganarlas bien, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer algo, y es por eso que nuestras obras van a pasar por esos tres criterios: por los motivos e intenciones de nuestro corazón, que tanto lo hicimos por la obediencia al Señor, y por la efectividad que esas obras tuvieron. Y por último vamos a hablar sobre el juicio de los impíos. Y eso sucederá en lo que en la Biblia se le llama, y eso está en Apocalipsis, el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Dice ahí en Apocalipsis eso. Tú puedes leer el capítulo 20 de Apocalipsis, porque es ya casi llegando a la última parte de este libro, donde se menciona el juicio del trono blanco. En primer lugar, todo pecador se presentará ahí. Todas las personas que no recibieron a Jesús, que no lo aceptaron como su Salvador, se presentarán delante del Señor en el juicio del gran trono blanco. Ahí serán juzgados también el diablo y sus demonios juntamente, ¿verdad? Donde también será el fin de esta tierra y de estos cielos que conocemos, porque dice la palabra que serán restaurados y renovados completamente con otra tierra y otros cielos, y donde será el fin de los pecadores, ¿verdad? En el juicio del trono blanco. Eso es lo que va a suceder, ¿verdad?, cuando se presenten todos los pecadores. También dice la Biblia que los libros se abrirán, hablando del libro de la vida, ¿verdad?, donde estarán los nombres de todas las personas que han vivido en esta tierra por
todos estos años y todas esas personas serán juzgadas a plena luz. O sea, se abrirán y se mostrará a todos, ¿verdad? La vida de todas las personas. Este juicio se hará conforme a las obras de ellos, no en cuanto al criterio del juez, sino a las obras de ellos. Aquí es entonces donde se hará verdaderamente juicio ante aquellas personas que por toda su vida evadieron la justicia aquí en la tierra, que se aprovecharon, ¿verdad? Que se escondieron, que pagaron, que ocuparon posiciones de honra o posiciones de poder donde nadie pudo hacerles nada, donde cometieron tantas y tantas injusticias con tantas y tantas personas inocentes. Pues ahí serán juzgados ellos, ¿verdad? Por sus obras. Y cuando sean juzgados por sus obras, dice la Biblia que serán echados al lago de fuego. Y eso está, solo de pensarlo, está difícil, ¿verdad? El hecho de que ese sea el resultado de una vida licenciosa, una vida sin Dios, una vida sin propósito aquí en esta tierra, donde serán juzgados por sus malas acciones y como resultado echados a un lago de fuego, imagínate. Y la Biblia dice que ese castigo será eterno, por siempre, por la eternidad. Así que hoy hemos aprendido esta doctrina, la mencionamos muy básicamente, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. El libro de Apocalipsis está para eso. El libro de Apocalipsis no está para que le tengamos miedo. La palabra Apocalipsis no significa el fin del mundo, como nos han hecho ver las películas, ¿verdad? Dice, es que la escena era apocalíptica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis lo relacionamos con la destrucción de este mundo, ¿verdad? No, el Apocalipsis no es la destrucción de este mundo, ¿verdad? Eso va a suceder hasta en el juicio. La palabra Apocalipsis quiere decir mostrar o revelar, ¿verdad? Es como que tú escondes algo abajo de la mesa y lo cubres con un mantel y de repente lo descubres. Ese descubrimiento es la palabra Apocalipsis, solo que es en griego. Apocalipsis quiere decir develar o mostrar. Lo que sucedió allí en el libro de Apocalipsis es que Dios le mostró, le quitó el velo a todas las cosas que iban a suceder en el futuro y Juan pudo verlas. Y por eso hay unas partes en Apocalipsis donde dice que el ángel o el Señor le dijo, escribe lo que estás viendo, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder enterarnos de lo que el apóstol Juan vio. Ese es el Apocalipsis, ¿verdad? Dios decidió quitar el velo de ciertas cosas, de lo que iba a pasar, de cómo es el cielo, de cómo es el Señor Jesús ahora, porque no se parece en nada a lo que nosotros miramos en las pinturas o en las películas. Es totalmente distinto, dice en Apocalipsis, de lo que va a pasar con la maldad, lo que va a pasar con el anticristo, de lo que va a pasar con el falso profeta, de lo que va a suceder con los cristianos. Pero eso es para que nosotros tengamos el valor y el ánimo que al final hay una victoria, ¿verdad? Esta historia está ganada por Cristo y por todos aquellos que hemos creído en Él. Así que tenemos que servir al Señor, tenemos que ganar a otros, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Porque esas son las obras que van a permanecer y esas son las obras que le van a dar gloria al Señor y que cuando pasen por el fuego no se van a quemar, y son las obras que van a traer gloria y honra al Señor. Así que yo espero que hayas aprendido algo. Si tienes dudas, pregúntale a tu maestro, o si tenemos la oportunidad de vernos, pregunta, porque para mí las preguntas es una forma también de aprender, donde expongo lo que no sé y me enseñan, ¿verdad? Para que yo ahora aprenda y conozca ahora lo que hace poco no sabía. Pero si tú no te atreves a preguntar,
no vas a aprender y no vas a saber qué es lo que significa o qué quiere decir eso que tienes en tu mente y esa duda. Y así que te lo dejo. Te lo dejo y yo espero que sobre todo nos preparemos y trabajemos, seamos fieles, vivamos en santidad, porque el Señor viene pronto y todo esto que vimos lo vamos a poder ver con nuestros ojos. Así que Dios te bendiga grandemente.